No existe hasta la fecha ninguna base científica que demuestre que el causante principal del cáncer sean las prótesis mamarias. Cabe destacar que existe un extraño tipo de cáncer asociado a los implantes mamarios y se llama linfoma anaplásico de células grandes y fue identificado por primera vez en el año 2011 y fue entonces en 2016 cuando esta forma extraña de cáncer fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que el riesgo de desarrollar este tipo de linfoma está entre un caso de cada 1.000 y un caso de cada 10.000 mujeres con implantes de mama, lo que representa menos del 1%. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, estimó que se necesitan más estudios para entender los factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de los implantes mamarios. Hoy nos acompaña el doctor César Miguel Delgado para hablar sobre este tema, médico cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial, también conocido como César Plastic. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Doctor, vamos a hablar un poco sobre los mitos y realidades de los implantes, porque se ha dado una polémica también debido al presunto caso de un cáncer de tiroides debido a implantes mamarios. ¿Existe realmente evidencia científica que esto lo demuestre? Sí, bueno, realmente en los últimos meses se ha generado muchísima controversia en redes sociales por el tema de algunos pacientes que han difundido ciertos rumores y casos muy particulares de patologías asociadas a ser portadoras de implantes mamarios. Sin embargo, actualmente no existe ninguna evidencia científica más que la asociada al linfoma anaplásico de células gigantes de que se pueda generar algún otro tipo de patología maligna o cáncer asociada a implantes mamarios. Realmente, y sobre todo con tiroides, o sea, no existe ninguna evidencia científica ni ningún trabajo que demuestre una relación causal entre cáncer de tiroides y ser portador de implantes mamarios. Eso es totalmente un mito. Debido a que durante un tiempo se hablaron sobre algunos implantes, por ejemplo los PIP, las personas les quedaron dudas con respecto a si los materiales realmente son seguros para el organismo del ser humano. Los implantes actualmente que se colocan en nuestro país, vamos a hablar del caso de Venezuela, tienen certificación, revisión y comprobación de los diferentes entes de salud. Sí, de hecho, a partir del año 2016, FDA prohibió el uso de ciertos tipos de implantes que son asociados a este linfoma que hemos mencionado por poseer una cubierta con una textura específica que fue prohibida. Actualmente los implantes que se consiguen en el mercado, que son de nanotextura o de textura lisa, son seguros, no está demostrada ninguna relación causal con ninguna patología maligna y realmente los estamos colocando acá en Venezuela con 100% de seguridad. Son implantes que tienen garantía, son implantes que son aprobados por FDA y si bien es cierto que no son permanentes, no existe ningún implante de por vida, sí tienen una duración mucho más larga que hace unos 10 años, que se recomendaba un recambio cada 10 años. Actualmente, la revisión o el recambio se recomienda entre 18 y 25 años y no es obligatorio siempre y cuando el paciente tenga unos implantes en buen estado. ¿Qué estudios o qué exámenes se pueden realizar para saber si este implante está en unas buenas condiciones? Bueno, todo paciente que sea portador de implantes mamarios debe tener su chequeo anual que consta de un eco mamario y una mamografía. Sin embargo, cada 10 años lo recomendable es realizarse una resonancia magnética nuclear de manera que se verifique la indemnidad del implante, ya que este es el único estudio con 100% de especificidad para determinar que el implante no tiene ningún tipo de malformación ni está deteriorado. Con respecto a los materiales también existen diferentes texturas en las partes externas. ¿Qué beneficios traen que tengan estas diferenciaciones? Además, ¿qué beneficios trae para el organismo? Correcto, bueno, las texturas son actualmente, las aprobadas por FDA, son lisas y nanotexturizadas. Tenemos algunas muestras el día de hoy sí, que nos pueden servir de referencia. Realmente, bueno, fíjense, este es un implante con nanotextura, este es un implante de textura lisa. Tienen diferentes usos, sobre todo dependiendo del plano en el que se van a colocar. Sabemos que los implantes pueden colocarse por detrás, por delante del músculo, por detrás de la fascia. Eso realmente es una elección que va más de parte del cirujano que del paciente. Lo que es real y lo que es verídico actualmente es que estas texturas no generan o son mínimamente antigénicas, sobre todo cuando nos referimos a síndromes como el síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune inducido por ayudantes, porque este es un síndrome que se puede desarrollar ante cualquier material protésico, o sea, no es específico contra los implantes de mama y su estadística es muy baja. Si bien existe, no tiene una relación causal directa con que el paciente sea portador de implantes de mama. El síndrome de Asia puede ocurrir
con una prótesis articular, con una prótesis de cualquier índole, no solamente con implantes mamarios. Los implantes mamarios, la tecnología. Además, se hablaba de el encapsulamiento de la prótesis. ¿Esto va a pasar siempre? ¿Qué sucede con el paciente? ¿Cómo reacciona el organismo ante un agente externo? Claro, bueno, el tema del encapsulamiento, realmente yo lo refiero y siempre se lo digo al paciente, es un término mal utilizado porque el 100% de los implantes forman una cápsula, o sea, todos los implantes se encapsulan. La respuesta del organismo ante la colocación de un implante mamario es formar una cápsula de colágeno alrededor del implante para hacer, de cierta manera, un aislamiento del cuerpo extraño. Ahora, ¿qué pasa? Esa cápsula en condiciones normales debe ser una cápsula muy delgada, muy fina, que no genere ningún tipo de molestia al paciente. Cuando esta cápsula genera un engrosamiento o alguna reacción inflamatoria focal, entonces se habla de lo que se llama una contractura capsular, que sí es una complicación de la cirugía mamaria. Representa más o menos el 0.5 al 0.7% de todos los pacientes que son portadores de implantes mamarios y su resolución es quirúrgica, pero no es algo frecuente y cada vez su incidencia va disminuyendo, sobre todo asociado a las técnicas que utilizamos actualmente. Sobre los mitos y realidades también estamos conectados a través del Instagram Live por @DanielaJSalas. Se recuerde también que se puede conectar por YouTube como Globovisión en vivo y también se puede comunicar a través de esta vía. Carmen nos pregunta si se puede amamantar con prótesis mamarias. Correcto, la prótesis mamaria no genera ningún tipo de interacción directa con la glándula mamaria. O sea, un paciente portador de implantes mamarios perfectamente puede ejercer su función glandular, o sea, cualquier paciente portador de implantes mamarios puede amamantar sin ningún problema. Nosotros a esta hora vamos a irnos a una pausa. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Nuestro invitado lo pueden conseguir como @CesarPlastic. Nosotros nos vamos a la pausa. Recuerda que a regreso seguiremos hablando sobre mitos y realidades de las prótesis mamarias. Volvemos.